Decíamos ayer, hablando no propiamente de fútbol, pero en política hubo una goleada. Una goleada le metieron al gobierno nacional en el Congreso. Y lo que se ha venido a saber es que no fueron senadores solamente del Partido Liberal o del Partido de la U, de donde le están pidiendo la renuncia a los ministros que hacían parte del gobierno. Les va a tocar echar ministros del petrismo, porque según dicen, también se le voltearon al gobierno sus propios senadores del pacto histórico, algunos de ellos, doña Darcy Quinn, Claro, porque o si no, no dan las cuentas. dan Si las no cuentas. se hubieran volteado senadores del petrismo, entonces no habría llegado Camargo a la 62. cifra tan alta que llegó. Mire, le dan y le dan, hacen y hacen cuentas y la cosa no les da. Solo con votos del mismo pacto histórico pudo ganar como ganó Carlos Camargo, que pues es lo que dicen, o le dije más temprano, él tiene muchos amigos en la izquierda, él fue defensor del pueblo, tuvo una gran relación con defensores de derechos humanos, con comunidades, en fin, con líderes sociales, así que varios le votaron calladitos, pero varios le votaron también por amistad, por cariño, etcétera. Me dicen que están de cacería de petristas o de senadores de la izquierda que también tienen cuotas en el gobierno, que tienen burocracia y que no votaron por la señora Balanta como se les había pedido o se les había ordenado desde el Palacio Los de van a Nariño. dejar por fuera de las listas. Pues lo que pasa es que me Apenas dicen los que descubran. hay una reunión que debe estar por empezar tipo 10 de la mañana, donde supuestamente van a estar el ministro del Interior, la directora del DAPRE, seguramente se conectarán con el presidente, con el secretario jurídico y van a examinar A todo eso eso. se lleva dos productos que son muy buenos. Uno se llama la crema cero, medicada para quemaduras, la crema cero. La número 4. La crema número 4, esa es una variante. Y lo otro es el caladril, que después de la quemada ayuda a aliviar esa sensación de ardor que produce una quemada. Están ardidos, usted lo ha dicho, están Entonces ardidos. allá están en Farmatodo comprando crema número 4, Todavía cremita no- cero y caladril. Todavía no hay cartas de renuncia, ¿no? Sí, Mucha amenaza, mucha cosa, No, mucho que no sale la- finagro, no que las- sale... No las han pero- aceptado, pero las radicaron anoche. Pero no las han aceptado. Usted tiene razón. Todavía no hay mucho... Pues es que mis secretos, espérese que para allá vamos. Esto deja ganadores y perdedores y la lista es larga. A ver, empecemos por los ganadores, don Juan. Pues aparte, obviamente, de Carlos Camargo está doña Priscila Cabrales, ¿no? Usted la Priscila conoce muy bien, Cabrales, fue como- la perla del Sinú. Fue su jefe de debate. Doña Esta Priscila mujer le Cabrales. hizo la campaña. Obviamente los... Pila, ¿no? Pila, empujadora. muy, Chévere. muy cercana a Noemí Sanín, una mujer muy berraca que ha estado siempre en el servicio público. Estuvo, ya no, pero de pronto la volvemos a tener. Pero los Vargas Lleras, me refiero a Germán y Enrique. Ellos también jugaron ahí, jugaron duro. Perdieron al interior del partido, es decir, perdieron al interior de Cambio Radical porque pues finalmente no pudieron poner esas mociones de censura. Temístocles y la Castañeda terminaron votando, pero bueno, ellos también se la jugaron. El Partido Liberal, el Centro Democrático, el Partido Conservador fueron de los ganadores. Me dicen que el registrador también, el registrador Penagos por ahí tuvo... No sé, yo prefiero pensar que el registrador no se haya metido en nada de política. hizo por ahí un guiño, está dentro de los ganadores. Perdedores, el ministro Benedetti, por supuesto, que hasta el momento había tenido algunas victorias, o por lo menos así las había vendido frente al Congreso. Hoy se lame las heridas de la derrota. El Pero codirector... ¿sabe que quiero hacer un reconocimiento al ministro Benedetti? Sí, Sí, ayer no trató de agarrar a trompadas al secretario del Senado. porque no lo dejaron entrar. Me parece que... Ayer por primera vez me No lo dicen dejaron en entrar. la historia del Congreso, y usted que ¿No lo fue dejaron congresista. entrar? No, ayer por primera vez no entraron ministros. Por primera vez en la historia de una elección no dejaron entrar congresistas, ministros ni funcionarios. Don Lidio García se puso, me Pero, echó, ¿sabe que está bien? a mí también me parece. Sobre todo porque como habían tomado partido Y explícito. él hizo lo del cubículo para darles una distancia y una privacidad, mandó a apagar las cámaras laterales. Él hizo de todo para que la gente tuviera garantías a la hora de votar. Pero vea,
para no quitarle méritos a Benedetti. En otra época lo hubiera esperado afuera y le cascaba afuera. Ayer no le cascó ni adentro ni afuera. ¿No le parece un gran Juan, avance de Armando Benedetti? Santiago. Sí, no, iba a decir que eso me parece que esté muy bien, pero sabe que no me parece que está bien la reacción del presidente, porque el presidente de la República sí los cogió a trompadas a todos en redes. El presidente ayer acusó a un magistrado de la Corte Constitucional elegido de haber ganado la elección con corrupción sin una sola prueba. Los trinos del presidente Sí. fueron muy violentos contra las instituciones ayer. Sigamos con los perdedores. Pero, el Arce, codirector ¿y Benedetti por qué no se va? no se va. Es pues, decir, no, el gran, no, no, pero es que no. el gran derrotado, el gran perdedor de esa jornada tiene No, un hay solo varios. nombre. Es ¿Sabe el que yo no gobierno. creo que sea Juan, solo tiene Benedetti? un solo nombre. No. Tiene No. varios nombres. Sigo con los nombres. Ahí hay varios, Miren, porque yo creo que esto era de responsabilidades múltiples. el codirector del partido de la U, Alex Vega, que además ustedes saben, tiene una pelea personal con el nuevo magistrado Carlos Camargo, también estuvo jugadísimo. El procurador Gregor El Hash un poquito más de ladito, pero él también ahí estuvo acompañando a la señora Balanta y pues por supuesto el gran perdedor es el gobierno y el presidente, que si rompe la coalición, que si pelea con todos, pues se va a quedar con una bancada de escasamente 25 congresistas, que son los del pacto y unos 3 del Partido Verde, ¿y qué? Y comunes. ¿Y con eso qué gana? ¿Qué pasa de aquí en adelante? Puras mociones de censura que ya empezaron y mejor dicho, o sea, no, el gran perdedor ahí sí es el gobierno, que tiene que analizar muy bien. Si se van a sentar ahorita las bravuconadas, tiene que pensarlas más bien y más bien tomar decisiones en frío, porque Sí, aunque el presidente puede optar por un camino de radicalización de la pelea con el Congreso y decir, rompo de una vez con el Congreso, no quiero saber Óigame. de esa clase política colombiana, y de pronto a nivel popular, profesor Quijano, eso termina funcionándole. Si el presidente dice, ese Sí. Congreso es un nido de corrupción, no quiero Pasa saber es que nada del Congreso. el presidente es como Zapata, la que no la gana, la empata, y don Juan arremetió contra que ese tema había sido una decisión racista y todo eso. Sabe que si hay algo serio son los magistrados, son unos tipos doctos que han estudiado, que tienen currículo universitario, pero él voltea esa derrota a decir que Colombia es un país racista, No. que la señora perdió que porque era afro, y realmente no es así. Yo creo que para que lleguen al nivel de ser magistrado es como esto, son personajes que son probos. Óigame, ¿qué pasó? Esta es pregunta para la experta política. ¿Qué pasó con los votos de Roy Barreras? ¿Será que, como dijo Alfonso López en la elección, don Juan me recuerda, es que la costa no salió a votar? ¿Qué pero pasó ¿cuáles con son los ro- equipos? ¿Cuáles son los votos de Roy Barreras? A ver. ¿Cuáles son? Pero ¿Cuáles dicen son? que se le torcieron. Pero No ¿cuáles sé, por son? eso le pregunto a usted. En la U, ¿en dónde tiene los votos Roy Barreras, el pacto Dice histórico? que ¿Son- Roy cuáles son empieza a los de- abrírsele al presidente No. y que después de esa decisión ¿Va a volver que al centro democrático? no ¿Qué? creo. Porque ha volteado él puede todo el ser- espectro él puede político. ser lo que sea, cristiano. No. El señor Roy Barreras, si quiere lograr cualquier cosa, necesita los 7 millones de votos del presidente Gustavo Petro, y él no se le va a abrir. Y fue muy claro en la última entrevista. yo No se dudo, arrepiente de dudo haber eso. votado por Gustavo Petro y lo haría otra vez. Pero vengan, es que aquí esto tiene otra Pero le hago consecuencia. una pregunta especulativa. Si en esa consulta del Frente Amplio, supóngase que la consulta del Pacto Histórico la gana Daniel Quintero, y luego Roy Barreras se enfrenta a Daniel Quintero Vuelve y y lo a Luis derrota. Gilberto Murillo y vuelve a ganar Daniel Quintero, Sí. ¿Roy va a apoyar a Daniel Quintero o No se le creo. sale a Daniel No se le Quintero? sale. No sé. Bueno, con Roy uno nunca sabe. Pero a ver, lo ustedes que- le están dando demasiado poder a Daniel Bueno, Quintero. no Pero miren, distraigamos a doña Darcy el Quinn. presidente, vámonos con las mayorías de la Cámara de Representantes. Don Juan, usted sabe muy bien que todo eso es un chuchuchu. Usted toca el Senado, toca el partido y toca las mayorías en todo. Él tiene, el gobierno, si algo tiene, son mayorías en la Cámara de Representantes. No las puede perder. ¿Por qué? ¿Qué está en la Cámara de Representantes? La comisión de acusaciones. La comisión de esa sí absoluciones la para controla. algunos, pero ahí hay investigaciones y hay muchas denuncias contra el presidente. Le toca mirar muy bien qué fichas toca, qué quita, qué puestos y qué cuotas está quitando. Esa bravuconada con la que salieron en la última hora va a tener que llegar a sus mínimas proporciones. Sí, saldrá gente, pero eso no va a ser así como lo están planteando, porque es que tocan aquí y se les mueve aquí.
¿Y qué? ¿Y van a perder las mayorías en la Cámara? ¿Y van a perder las mayorías y la comisión de acusaciones? Eso, lo saben muy bien, es un peligro. Entonces, todo va a tener que volver a sus justas proporciones. Quedó, digamos, El debate que quemada- tuvimos a propósito. Rafa, de- adelante. Decía que, ¿recuerdan ustedes el debate que tuvimos a propósito de si debía ser público o secreto el voto? ¿Creen ustedes que si hubiera sido público el resultado hubiera sido el mismo? No. No, ahí sí hubiera ganado. La importancia, hubiera ganado de la señora defensa del... Valanta, Rafa. Ah, Hubiera la ganado importancia Valanta. entonces del debate, de la votación secreta, que era lo que Pero lo de alguna intentaron, forma lo teníamos en debate intentaron. ayer. Lo Bueno, intentaron, pero fue Rafa. secreto, pero fue secreto. Sí, al final Lidio García se impuso como en las otras medidas que se tomaron para dar garantías a todos los congresistas que votaran libremente, pero sí trataron, lo que pasa es que como no dejaron entrar a los ministros, no pudieron empujar que fuera, pero el gobierno sí quería, y la presión en el mismo pacto histórico entre los votantes me dicen que fue terrible, que fue tenaz. Pero Por bueno, tanto, fue un voto de conciencia. sí, yo creo que al final mucha gente votó conscientemente y sí, pues si lo hicieron hasta personas de la misma izquierda y del mismo pacto histórico, pues yo creo que sí. Pero Darcy, miren, solo para cerrar este tema y con lo que dice Rafa, dígame el top 3 de los derrotados ayer. Si usted dice, estos 3 fueron los que llevan la peor paliza. Gustavo Petro, Armando Benedetti y Alex Vega. Ok. Seguimos con los secretos de Darcy Quinn. ¿Y ganadores no le hacen la cuenta, Juan? Ah, no, ella ya Ya los dije. los Top había 3. dicho. Sí, hay muchos ganadores porque Es que mucha acuérdese gente que la derrota es El huérfana. primero es Y la- Camargo. sí, Camargo es sí, un esa- A ver, absoluto el ganador ganador. es Vargas Lleras. No, pero hay una figura expresidencial que también gana, Duque. Sí, Gana Claro, Duque. claro. Pues claro, Camargo- claro que ayer Camargo ganaron. era la ficha de Ayer Duque. ganó Duque, ayer Ganó Uribe, Pastrana, ganó Samper. ganó la Samper, Universidad Sergio Arboleda, que Exactamente. mete Sí, señor. su magistrado de la Corte verdadero Constitucional. Para la Sergio Arboleda, un magistrado en la Corte Constitucional. Barbosa. también Pero, puede ser. pero Camargo sí era la ficha del expresidente Duque. Es decir, No, era- pero el verdadero Frank Underwood detrás de todo esto es Germán Vargas Lleras. Perdónenme, pero él publicó la No, columna, no, movió a Cambio No, Radical. yo creo habló que con Tobar, Camargo habló con todo el ganó mundo. a pesar de, es decir, sí, a pesar eso- de sí, Vargas Lleras. eso- El gran ganador ahí es el expresidente Iván Duque Márquez. No, pero yo los di como ganadores, tanto a Germán Vargas Lleras como a Enrique Vargas, que tengo entendido también es muy amigo y muy cercano Son- a Carlos Camargo. Las 9 en punto de la mañana. Sigo recibiendo mensajes. Ganó Córdoba, ganó Montería. Ganó Bueno, la Federación de Departamentos. Según el presidente no ganó Córdoba y ahí se echó un rollazo, pero bueno. Óigame, mucho ojo porque salió ya la directriz de la Procuraduría sobre la participación en política. Y a partir de septiembre, del 1 de septiembre, los funcionarios que incurran en participación en política tienen problemas. Ya les llegó a todos su directriz donde dice que no pueden usar el cargo para participar en actividades de partidos, movimientos políticos, no pueden acosar, presionar a particulares o subalternos para que voten así o allá, no ¿Eso pueden usar... regía desde anoche o empieza a regir hoy? No, pues salió el 4 de septiembre, pero se supone, tiene fecha desde anoche, pero se supone que es desde el 1, ¿no? Que no pueden usar elementos destinados al servicio público para hacer proselitismo, que no pueden usar información reservada, que no pueden exonerarse del cumplimiento de sus deberes constitucionales pretexto de ejercer el derecho a la participación en política, que no pueden realizar contribuciones o financiamiento a partidos o campañas ¿Cuándo? políticas, que no pueden difundir propaganda electoral, que no pueden intervenir en controversias de tipo político. Esto es Don muy Juan. importante. A ver, esto es muy importante porque aquí nos acostumbramos a los ministros y los funcionarios activistas Haciendo campaña. haciendo campaña. Entonces, un Doña momentico, Darcy, o sea, ya no pueden, ni en ¿cuándo- X ni en nada, ya no pueden ¿Cuándo empezar a arranca hacer... la ley de garantías? Esa es distinta. Importantísimo. Esa es 3 meses antes de la elección Darcy, de yo marzo. creo que arranca Tengo una pregunta. más. Señor. Dice la directriz del procurador, no pueden autorizar la utilización de inmuebles o bienes muebles de carácter público para actividades proselitistas. Sí. Un alcalde le puede autorizar a un candidato que adelante una reunión en la plaza pública de su municipio. Sí,
Yo creo que en la plaza pública sí, pues porque lo hemos visto, o sea, tradicionalmente, lo que no creo puede hacerlo es en las instalaciones de la alcaldía En la o plaza en el pública salón. que es del municipio, pero entonces si le autoriza al candidato, Pero digamos, es que son de la bienes derecha, muebles, una plaza pero de, dice pues, inmuebles, a la utilización de inmuebles o bienes muebles de carácter público para actividades proselitistas. Lo que yo creo que quiere decir el procurador, y sería bueno que lo aclarara, es que si les da a unos, les tiene que dar a los otros. Si mañana el alcalde de un determinado municipio es del pacto histórico y va Iván Cepeda a pedirle autorización de usar la plaza para una concentración y le da la autorización, si mañana va Miguel Uribe o Abelardo del Espriella, lo tiene que autorizar claro, también. porque es que los Y candidatos viceversa, el partido que sea. tienen que poder aparecer en algún lado, pero acuérdense que la Plaza de Bolívar para los cierres también, eso la prestan y eso se tiene que hacer un tema con el alcalde para los cierres de campaña, pues se toman unas medidas, pero yo creo que sí, tienen que prestar esos lugares públicos porque si no quedan limitados ¿a qué? ¿A dónde tiene que ir? O sus manifestaciones públicas, que yo creo que con la situación del país van a ser bastante pequeñas. 9:04 minutos. Última. Una ñapa de Darcy Quinn. La candidata Vicky Dávila está llamando la atención sobre unas visitas que está haciendo la primera dama, Verónica Alcocer. Ahí hay varias cosas. Verónica Alcocer, la primera dama, que todavía es la primera dama, reapareció. Es cierto que está haciendo unas visitas a cárceles. Ayer la vi en su Instagram, estuvo en el pabellón femenino de la cárcel de Barranquilla de mediana seguridad. Están unas visitas acá, pues a ella con todos estos temas del pacto de la picota no deja de llamarle la atención, pero a mí lo que me llama la atención es, ¿y en qué está la primera dama? ¿Será que está pensando en ser candidata? ¿Será que está pensando ¿Otro pacto? en hacer política o en ser candidata presidencial? En algún momento se habló que ella podía ser la gran sucesora del petrismo y la candidata del petrismo, pues no sé. Ahora, resultaría muy extraño, después de todo lo que se ha hablado del Pacto de la Picota, que el lugar para empezar una campaña sea esa. Darcy, lo que usted dice es tan cierto que incluso, entiendo, la Casa de Nariño lo confirmó. Le pido por un instante, se sume a este secreto Aldair Rodríguez. ¿La Casa de Nariño ha dicho algo sobre la primera dama? Juan, sí señor, buenos días para usted y para los oyentes. Han confirmado que en efecto la primera dama Verónica Alcocer va a visitar este jueves la cárcel La Picota de Bogotá. Explicaron que va a tener una jornada de escucha activa para reconocer o conocer más bien detalles de los procesos de resocialización de los internos y también procesos productivos como de panadería, artesanía, entre otros, para apoyar, dice la primera dama, las segundas oportunidades. Y explican que estas visitas ya se han realizado en otros penales de diferentes ciudades del país, como por ejemplo Montería, Sincelejo, Santa Marta y recientemente en Barranquilla. Y dicen que estas visitas envían un mensaje de respeto, no violencia, no polarización, priorizando el respeto a la diferencia, la dignidad humana como pilar fundamental para una vida en comunidad. Es una explicación que se produce luego de que justamente esta visita generara suspicacias, específicamente, como ya lo mencionaba Darcy, de la precandidata presidencial Vicky Dávila, que ha señalado que la presencia de Alcocer en el penal genera un poco de sospechas, teniendo en cuenta que estamos a 8 meses de las elecciones y también ese antecedente del pacto de la picota. 9:07, los secretos de Darcy Quinn en estas épocas de política tormentosa que se mueve mucho todas las mañanas con muchos resultados. Ya regresamos. Los secretos de Darcy Quinn en la FM.